Coyuntura. Miren, no son fiscales de CICIG los que fueron capturados, no. En realidad fue una mandataria legal y también una exintegrante de FESI. El caso ha sido declarado en reserva. Que sigue siendo fiscal en el Ministerio Público. El caso ha sido declarado en reserva y conocemos muy pocos detalles sobre el mismo, pero como comentaba Luis Miguel, la comunidad jurídica salió a emitir sus opiniones ayer. Con criterio hizo una ronda prácticamente de abogados, intentó comunicarse con el presidente del Colegio de Abogados, pero no ha respondido. Y es Osvaldo Samayoa, uno de los abogados que se ha pronunciado a través de las redes sociales, nuestro invitado. Osvaldo Samayoa es abogado y profesor universitario. Bienvenido a este programa, Osvaldo. ¿Cómo amaneciste? ¿Te despertamos o no? No, ya estaba despierto. Muchas gracias por la invitación. Buenos días para ustedes y los radioescuchas. Osvaldo, gracias por acompañarnos. Déjame explicarte a vos y explicarle a nuestros oyentes que, hemos buscado también a otros abogados. Ya dijo Claudia, al presidente del Colegio de Abogados. Uno pensaría que el gremio organizado tendría que estar en este momento sumamente inquieto por las acciones que ha tomado el Ministerio Público en contra de 2 de sus integrantes y estarse por lo menos cuestionando qué significa. Digamos, hay razones para penalizar el ejercicio de la defensa o incluso el ejercicio del derecho de petición que están contemplados en la Constitución. ¿Cómo te explicas ese silencio del gremio? Bueno, lo que pasa es que el gremio está muy comprometido con diversos espacios. Lamentablemente se ha politizado todos los espacios en donde mis colegas y en mi caso, porque los abogados podríamos llegar a ejercer. Todo está politizado. En todos lados hay apoyos de partidos políticos, en todos lados hay apoyos de sectores que no necesariamente tienen dinero bien habido, como se dice, y entonces se oculta, se esconde, se tiene temor, porque siempre hay como cola que machucar, digamos. O se inventan también colas que machucar, ¿verdad? Que es uno de los temas que parece empezarse a poner de moda, y eso genera que nadie quiera hablar y nadie quiera opinar. Osvaldo, ¿qué tal? Te saluda Luis Miguel Reyes. Un poco, tal vez decíamos al inicio que estos temas son un poco oscuros para quienes no somos abogados, ¿verdad? ¿Vos podrías explicarnos qué implicaciones tienen este tipo de casos para el ejercicio del derecho en el país? Particularmente porque mucho de lo que se está diciendo, lo que están diciendo los abogados en redes sociales, es que se está, digamos, utilizando esto como un arma en contra de los abogados que, como decía Juan Luis, pues ejercen la defensa o que están en representación de alguien. Contanos un poco este tema para poder entenderlo bien. Sí, claro. Hay una cuestión básica que tenemos los abogados en el ejercicio de nuestra profesión, y esto es que cuando estamos actuando en defensa de una persona o estamos actuando a favor de esta persona dentro de un proceso, pues tenemos el derecho de actuar dentro de ese proceso. Y las formas en que actuamos dentro del mismo puede ser proponiendo evidencia, proponiendo peritajes, pero también una de estas formas es utilizando los recursos que el procesal nos da, los códigos procesales nos dan, para recurrir decisiones judiciales, para oponernos a decisiones judiciales o para oponernos frente al juez a lo que decide o a lo que está pidiendo la otra parte. Este ejercicio implica además poder ilustrar al juez en algunos momentos que dentro del proceso nos encontramos en determinada situación que promovemos se tomen ciertas decisiones. Claro, todo esto tiene que estar mediado por un juez. En este caso se pide la conexión de 2 casos, es decir, hay 2 casos, yo no los conozco a fondo, pero posiblemente al solicitar la conexión y al aprobarlo el juez, coincidían hechos, coincidían sujetos activos, sujetos involucrados, que las investigaciones de forma distinta lo que pueden hacer al final es entorpecerse entre los mismos. Por lo tanto, uno puede solicitar la conexión de estos. Si el juez lo aprueba y yo soy la otra parte y no estoy de acuerdo, entonces tengo ese derecho de recurrirlo. Y lo que ha sucedido aquí es que en lugar de utilizar estos instrumentos procesales
estos remedios procesales. La otra parte, que es el Ministerio Público, lo que hace es decir que esa petición y esa solicitud son obstaculización a la justicia, y entonces solicita que detengan a la abogada que lo pidió. Híjola, entonces el día que yo pida un amparo me van a acusar de subversivo, porque entonces ya no tengo derecho a solicitar ningún tipo de cosas, porque la otra parte, en este caso al Ministerio Público, no le gustó, y lo que va a hacer es ir a detener a la persona. A catalogarlo como una obstrucción de la justicia. Como una obstrucción, como alguien que no les está colaborando a ellos. Osvaldo, ¿cómo le respondes a las personas que ha confundido o que pretende comparar el caso de la detención de la señora Xiomara Sosa y Leili Samayoa ayer con los procesos de hace 6, 7 años? Supongo que tratan de compararlos con las aprehensiones a Otto Pérez Molina, a Roxana Valdetti, a los integrantes de la SAT, por mencionar un solo caso, pero podría expandirlos a otra serie de casos más. El llamado caso Génesis, donde se captura a integrantes de la familia Mendoza Mata, acusados de ejecuciones extrajudiciales de campesinos por intento de expropiación de tierra, u otra decena más de procesos de CICIG. No tienen, para empezar no hay comparación, ¿verdad? Lo que pasa es que ahí hay algunas personas que tratan de polarizarlo ideológicamente, tratan de plantearlo desde elementos ideológicos políticos, digamos, que no tienen absolutamente nada que ver en esto. Y lo que sucede es que los casos que presentó CICIG en su momento eran casos pues que involucraban a políticos aprovechándose de negocios dentro del Estado, o por lo menos eso se presume, los jueces son los que al final deciden, personas que utilizando el poder que tenían o se infiltraban dentro del Estado o se aprovechaban del Estado para ganar impunidad y realizar operaciones de crimen organizado, entre otros temas. Y entonces esos son investigaciones, esas son formas de actuación del Ministerio Público donde se respeta el derecho de defensa. El proceso penal en Guatemala tiene muchísimos defectos en su práctica, que también se vieron manifestados en investigaciones de CICIG y en ciertas actuaciones policiales, porque tienen muchísimos defectos. Pero estos defectos, estas personas se dieron cuenta hasta que ellos mismos estaban siendo perseguidos, porque con el perdón de ellos, muchos de nosotros los veníamos diciendo desde muchísimos años antes. Ahora, cuando a ellos les tocó, entonces ahora sí se dieron cuenta de estos defectos. Y ahora, en lugar de corregir los defectos, en lugar de buscar la igualdad legal procesal, lo que hacen es volverse a aprovecharse de esos defectos para empezar a perseguir a quienes tuvieron a su cargo estos casos. Lo cierto es que no solo hay que ver el caso de las abogadas ayer detenidas, sino que también hay que ver que le están quitando antejuicio a los jueces que llevaron los casos de alto riesgo de CICIG, y esto lo único que evidencia es que hay una situación de querer enjaular a los jueces. Esto significa ponerles límites, censurar a los abogados en sus actuaciones, y después el problema es que se queda entonces la ciudadanía sin quien defienda sus derechos. Y hay un patrón bien claro, ¿verdad? Sí, es claro el patrón. Osvaldo, yo leo muchos comentarios, bueno, algunos comentarios que entran, por ejemplo, en el WhatsApp con criterio, y se procura, vuelve la mula al trigo, ¿verdad? Se procura hacer una equivalencia entre lo que ocurría en 2015, 2016 y lo que está ocurriendo ahora. Pero a mí me gusta responderle a estas personas diciendo, a ver, vayamos a comparar, digamos, un caso de los que procuró CICIG, como aquellos en los que se demostraba, por ejemplo, que se había entregado dinero sin registrar en campaña electoral a determinado candidato para luego verse favorecido durante el ejercicio del poder de esa persona con contratos de obra pública, y todo esto, digamos, se procuraba sustanciar frente a un juez para que el juez pudiera tomarla, o el tribunal pudiera tomar la decisión en torno a si era culpable o inocente. Esos casos, versus cuando me dicen a mí, como este caso que me está enviando Alejandro López y dice, es que
Iván Velázquez y Tel Maldana protegían a corruptos de izquierda y lo que ahora estamos viendo es que se está persiguiendo a los corruptos de izquierda. Pero lo que yo estoy viendo más bien es que se está persiguiendo a personas que actuaron en el sistema legal, por ejemplo, a Tel Maldana. Y yo en su momento le cuestioné al fiscal Pacheco, a quien la fiscal general me puso delante para que me explicara el caso del edificio, de la compra del edificio de la zona 5. Yo le dije al fiscal, su explicación no me persuade respecto a la responsabilidad de Tel Maldana, y le pregunto, ¿usted tiene alguna evidencia, alguna traza de dinero que hubiera llegado de la compra de ese edificio, que por otro lado el precio fue aprobado por la Contraloría General de Cuentas y por la DICABI? ¿Usted tiene alguna evidencia de que llegó dinero a alguna cuenta cercana o propiamente de Tel Maldana? Y me dice, no, eso todavía no lo tenemos. El caso de Odebrecht, por ejemplo, que se le atribuye a Juan Francisco Sandoval, no logran encontrar una sola evidencia de que Juan Francisco Sandoval, como ellos dicen, se hubiera favorecido. O por ejemplo, digamos, todos estos casos que pretenden comparar entre una cosa y otra, lo que veíamos en 2015 y 2016 era una batida contra corrupción obvia y evidente, notoria, de la que todos nos percatábamos. Y lo que vemos ahora en realidad es una batida contra quienes persiguieron esa corrupción o elogiaron la persecución a esa corrupción. ¿Vos lo ves de esta manera o de qué manera se lo explicás al oyente? Sí, es totalmente sí. Primero que no pueden haber, no puede afirmar categóricamente, o sea, no puede caer, desde mi punto de vista, en el error. No se puede uno deslizar con esa trampa de decir que es una cuestión contra izquierda, contra derecha. Eso es un absurdo. Es bastante aburrido que la sociedad siga repitiendo y se la siga creyendo. ¿Por qué? Porque cuando se investiga ese tipo de acciones dentro del Estado, dentro del gobierno, entonces ahí no importa cuál es la bandera ideológica, cualquiera se puede ir detenido. Y si yo me quisiera meter en eso, tendría que preguntarle cuándo han existido o qué corruptos de izquierda son, porque las abogadas ayer son abogadas que estaban actuando dentro de procesos. No sé en qué medida están involucradas en corrupción, eso habría que demostrarlo. Es decir, estamos comiéndonos la trampa de la polarización ideológica de la Guerra Fría. Así atrasados estamos en la mente de muchas de las personas en este país. Aquí lo que tenemos es un ejercicio de poder que se ha vuelto corrupto y quiere impunidad. No importa si son de derecha, si son izquierdas, si son del centro, si son socialdemócratas, si son de la derecha más radical. Eso es lo que está sucediendo. Lo que sí es cierto es que este tipo de acciones de perseguir abogados que están dentro de los procesos actuando, este tipo de temas de perseguir a manifestantes de la calle, este tipo de temas de querer censurar a periodistas y perseguirlos, meterse a sus casas y quitarles sus teléfonos como allá en Izabal, ese tipo de temas sí sucedieron en dictaduras fascistas, sí han sucedido en temas ideológicos fascistas. O en Cuba, o en Nicaragua. Correcto, en Nicaragua lo que está sucediendo ahorita. En Nicaragua utilizaron a la policía para detener a los opositores y que no hubiera competencia. Esto no identifica ideología, esto lo que identifica es una cultura de la sociedad, una práctica de la sociedad que parece ser que hay tal nivel de pobreza, no solamente económica, sino también intelectual, de no comprender que cualquiera se puede aprovechar del Estado si no se fortalecen las instituciones de control y si no vamos en serio hacia un ejercicio de poder en beneficio de derechos, en beneficio del desarrollo del Estado como tal. Pero de ahí que sea una cuestión entre izquierdas y derechas, están queriendo meter en un vaso de capilaridad el conflicto armado ahora en una guerra judicial, y eso no es así. Ahora, si ellos lo están viendo así es porque así lo quieren hacer, pero por lo menos yo no lo veo de esa manera. Osvaldo, y tal vez un poco quitando la discusión ideológica y el tema que es ruido, digamos, cómo esto afecta el ejercicio del derecho en el país, porque digamos, ese es un poco el tema, que aquí la gente lo ve por un tema de bandos, ¿verdad? Pero ese ruido, pero al final... Amedrenta a los abogados, digamos, eso, el hecho de que a los jueces, a los hagas fiscales, una petición, a los periodistas. Bueno, también. Amedrenta a las personas el hecho de que se persiga a quien hace una petición, por ejemplo, que está enmarcada dentro del derecho. Pensemos en los efectos a mediano y largo plazo de este tipo de acciones. A mediano plazo, cualquier abogado que esté enfrentándose a estas fiscalías, pues
va a pensar 2 veces antes de interponer un recurso porque lo van a acusar de obstrucción a la justicia. Lo peor es que hay algún juez, o sea, lo peor es que hay un juez, que son jueces de garantías, que autorice esas órdenes de detención. Eso también nos tiene que encender las alarmas. Osvaldo, o sea, ¿sí? ¿Qué significa que nosotros veamos cada vez más recurrente esa práctica del Ministerio Público, decretar la reserva de los casos y no revelar los datos mínimos de los hechos que llevaron a esta detención? Esa es mi pregunta número 1. Y la segunda, te comparto una reflexión que hacía con mi editora de largos años ayer por el teléfono. Me decía, ¿cómo se le explica a las personas lo relevante que esto resulta para la vida de los ciudadanos? 2 preguntas ahí planteadas para ti, justo en el marco del corte comercial, pero te pido por favor que las respondas de manera breve. Sí, si esto sigue profundizándose así, nos vamos a quedar primero sin quien resuelva los conflictos, que son los jueces, y quien defienda a las personas, que son los abogados. Y lo otro es que evidentemente la práctica institucional llevada a ese extremo, digamos, debilita la existencia del derecho mismo, de la legislación misma en nuestro país, y por lo tanto nos hace vivir en un país sin normas. Un país sin normas. Muchas gracias a Osvaldo Samayoa, profesor universitario, especialista en Derecho Penal, por atendernos. Te dejamos ir. Feliz viernes y el mejor fin de semana para ti. Que estés muy bien, cuídense mucho. Gracias. Feliz día.